La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:8. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis, en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Aleluya! Pues declaro el día de hoy que el Dios de paz está con cada uno de vosotros, queridos televidentes. Estamos entusiasmados, alegres y felices de estar compartiendo la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este programa de televisión. Toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza sea para ti, mi Cristo lindo, porque tú te glorificas a través de estos medios de televisión como internet y como son los canales internacionales, satelitales y los diferentes programadores a nivel internacional. Yo les envío en el nombre de Jesús y a través de su Santo Espíritu las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, y declaro una vida transformada por la sangre del Cordero. Bienvenido, querido televidente, a este tu programa, y lo más importante, que esta palabra del Señor llegue a tu corazón para transformar tu mente, tu vida, y para que pienses como debe pensar un hijo de Dios, para que la paz del Señor esté contigo. Es importante aceptar a Cristo en el corazón, porque Él ha muerto en la cruz del Calvario por tus pecados. ¿Y qué es la comunión que tú tienes al aceptar a Jesucristo? Con el Padre Celestial. Vamos a explicar este texto bíblico. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y visteis, en mí, en esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es un mensaje que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos, para que todo lo que aprendieron los discípulos del Señor Jesús, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron, en Él, en esto pensad. ¡Aleluya! Y nos lo está transmitiendo el día de hoy para que capturemos ese mensaje que Él le dio a sus discípulos hace 2000 años. Hoy Él nos lo está enseñando para la honra y la gloria de Él y para dar testimonio del poder de Dios. Todo lo que aprendimos, todo lo que recibieron, todo lo que oyeron y todo lo que vieron, en Él, en esto pensad. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para que el Dios de paz esté con nosotros. Señor, yo declaro esa palabra. Me apropio de esa promesa maravillosa. ¿Quieres tener paz? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos políticos a nivel internacional? ¿Cuántas potencias se quieren reunir? ¿Quieren hacer tratados internacionales para conseguir la paz? Pues aquí el Señor nos la está dando. Y es un tratado sencillo. Filipenses 4:8. Querido televidente, yo te invito a que si este mensaje ha llegado a tu corazón, repitas esta oración de fe, porque la paz la encuentras tú a través de la sangre del Cordero. Padre, yo toco y te pido, Señor, que toques a los televidentes, Padre, para que ellos sean llegando a tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús yo los declaro libertos de cualquier atadura, los declaro sanos de cualquier rencor, de cualquier amargura y de cualquier resentimiento. Padre, gracias por su vida. Y tráelo, Señor, a tus caminos. Tú que estás ahí, querido televidente, te invito a que aceptes al Señor Jesucristo. No importa la preocupación que estés pensando. Vamos, levántate y anda. Le dijo Pedro y Pablo a un mendigo que estaba allá. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. No es oro y la plata la que te hace levantar y la que te hace andar y la que te hace estar entusiasmado y vigoroso en Cristo Jesús. Es el tener a Jesucristo en tu corazón. Puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy, yo
te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté listo a responderte. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre preciosa me ha limpiado de tu mi pecado, y yo declaro que soy salvo ahora por el poder de la palabra. Amén. Si has hecho esta oración con convicción, con un sentimiento profundo de arrepentimiento sincero de tus pecados, bienvenido, hermano, hermana. ¡Aleluya! Te mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús aquí desde Barcelona, España, Unión Europea, y donde te encuentres. Que la paz del Señor Jesucristo sea llegando a tu corazón. Estos medios de comunicación son maravillosos porque no sé dónde te encuentres, en Argentina, Chile, Perú, México, desde Canadá hasta Chile, pasando por Colombia, Venezuela, Centroamérica, no sé. Pero el Señor sí sabe. Y lo más importante es que llega ya tu mensaje. En Europa, en Asia, en África, donde llegue próximamente tendremos nuestros programas de televisión en inglés. Dios les bendiga poderosamente y les invitamos a escribirnos en presidencia@drcesarortiz.com. presidencia@drcesarortiz.com. Y la línea de Consejería Internacional 0034 622 622 628. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias por la audiencia vuestra en estos programas de televisión. Y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Se despide tu amigo en Cristo, tu servidor, el Dr. César Ortiz. Bendiciones en Cristo Jesús.